pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, familia y amigos. Estamos una vez más frente a la palabra de Dios para comenzar una serie acerca de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y es muy importante que nosotros, como seguidores de Jesucristo, como cristianos, sepamos un poco acerca de lo que la Biblia enseña, las cosas que vienen, podamos tener una noción. Yo sé que pueden existir diferentes puntos de vista, diferentes orientaciones, pero al menos necesitamos tener un panorama general acerca de los eventos y las condiciones de los últimos días. A algunos creyentes les asusta un poco hablar acerca de los últimos tiempos, a otros les confunde. Muchos creyentes, por una u otra razón, prefieren no acercarse a la profecía, no acercarse a la Biblia en cuanto a este tema. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. En el Apocalipsis, el libro que escribe el apóstol Juan, el último, y seguramente el que tiene la mayor cantidad de simbolismos y de profecías en cuanto a los últimos días, en el capítulo 1 y versículo 3, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que lejos de temer confundirnos o lejos de que nos asustemos por las cosas que están escritas en la palabra de Dios, ella misma dice que somos bendecidos cuando guardamos y oímos las palabras de la profecía que están en ella contenidas. El día de hoy vamos a comenzar con el evento que a nosotros más nos interesa, el evento que está más cercano a nuestras vidas y que va a cambiar para siempre la historia de la humanidad como se conoce hoy en día. Estoy hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, del rapto, también se le conoce de esa manera. Y es importante que nosotros veamos algunas cosas sobre el arrebatamiento, porque algunas personas, algunos creyentes tienen muchas dudas o sencillamente no conocen lo que deberían, no saben qué esperar. Y de hecho también las películas y todo lo que vemos en la televisión y en el cine nos han hecho a veces distorsionar la imagen que tenemos acerca del arrebatamiento y de lo que está por venir. Yo quisiera hablarles específicamente sobre el arrebatamiento y sobre dos propósitos al menos que el arrebatamiento tiene para nosotros como creyentes y para el mundo en general. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia y yo voy a estar yendo de un versículo a otro. Si usted tiene su Biblia allí, puede seguirme o puede seguir los versículos en la pantalla. Y vamos a enfocarnos en el primero de esos propósitos. ¿Cuál es el primer propósito por el cual la iglesia va a ser levantada? La iglesia va a ser arrebatada un día. Bueno, el primer propósito para el arrebatamiento sin duda es librarnos de la ira venidera. Vamos a leer un pasaje que está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es muy importante que entendamos que existe un día de la ira de Dios sobre el mundo. Es importante que sepamos que no estamos hoy en día viviendo esa etapa de la historia, pero sí debemos entender que existe
la ira de Dios. La ira de Dios fue puesta primeramente sobre Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados. La ira de Dios que se dio por el pecado del ser humano, por darle la espalda a Dios a pesar de todo lo que Dios había hecho. Todos los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre Jesucristo en la cruz. La ira del Señor, la ira de su Padre se derramó sobre Él. Y en ese día fueron perdonados nuestros pecados. Pero la Biblia también enseña que hay otro día de la ira, que va a llegar otro momento donde Dios va a juzgar los pecados de las personas. La Biblia habla de una etapa de juicios que van a venir sobre los pobladores de esta tierra, aquellos que hayan rechazado al Señor. Y ojo, es importante entender que no estamos pasando por eso el día de hoy. Muchas personas han querido atribuir las pestes, las enfermedades, los terremotos, todas estas cosas a la ira de Dios. La realidad es que un estudio más detallado de la palabra nos enseña lo que dijo Jesús, que este es solamente el principio de las cosas. Pero sí va a llegar un día de ira. Dios va a juzgar a los pobladores de la tierra en algún momento por su rechazo a su Hijo. Ahora, el versículo que leímos hace un momento en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, nos da una clave para entender todo esto. Cuando nosotros se nos traduce en el versículo 10, a Jesús quien nos libra de la ira venidera, esa palabra que en español de forma muy sencilla nos tradujeron es una palabra que literalmente en su original, en el griego original, significa guardar a un sujeto, guardar a una persona o alejarlo de un momento, lugar o cualquier evento referido a algo específico. Y quiere decir que el Señor ha prometido librarnos a nosotros, guardarnos, alejarnos de la ira que viene sobre la tierra. Este es un versículo de los que de manera amplia, de manera frontal explican este propósito del arrebatamiento de la iglesia. Dios va a arrebatar a su iglesia antes de que venga su ira para guardarnos y que no tengamos que pasar por las mismas cosas. Ahora, esta no va a ser la primera vez que algo así sucede. Hay antecedentes bíblicos de que Dios ha hecho lo mismo en varias ocasiones. Solo por mencionar un par de ellos, si nos referimos al libro de Génesis, por ejemplo, ahí encontramos a Noé, que dice la Biblia que era un hombre perfecto en sus generaciones. Pero la Biblia solo habla de Noé como un varón perfecto. Y sin embargo, Dios también guardó a la esposa de Noé, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, gente que seguramente había puesto su esperanza en el Señor. Los libró, los guardó en el arca del diluvio que venía. Y eso no quiere decir que las demás personas no tuvieron la oportunidad de creer el mensaje de Noé. La Biblia le llama a Noé pregonero de justicia. Seguramente Noé estuvo hablando de la justicia de Dios y seguramente la gente no quiso nada de eso. Por esa razón, cuando el diluvio vino, las únicas 8 personas que se salvaron junto a algunos ejemplares de animales en la tierra fueron Noé y su familia. Dios los libró antes de traer juicio a la tierra. Otro caso que encontramos también en el libro de Génesis es el caso de Lot y su familia. Un tiempo después, Lot lo encontramos como uno de los familiares de Abraham, que dadas ciertas circunstancias se separan. Y Lot poco a poco, dice la Biblia, que va poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, algunas ciudades que abiertamente estaban entregadas al pecado y a la adoración de ídolos falsos. Y la Biblia enseña que Dios habló con Abraham y le comentó lo que iba a suceder, el juicio que él iba a traer sobre estas ciudades. Pero también la palabra de Dios enseña que el Señor envió ángeles para librar a Lot y a su familia
de la destrucción que venía sobre estas ciudades. Algunos tal vez podemos recordar la historia de la esposa de Lot convirtiéndose en una estatua de sal, en la huida que ellos tuvieron precisamente tratando de evitar este juicio que venía sobre estas ciudades. Es decir, en la Biblia encontramos que es una acción que el Señor ha tomado en ocasiones anteriores. Es una determinación que Dios ya ha hecho, librar a su pueblo, guardarlos antes de desatar el castigo o la ira. Y esto es muy importante entenderlo a la luz de la palabra de Dios y específicamente a la luz del Nuevo Testamento. Porque, saben, amigos, hermanos, la Biblia nos enseña que hay cosas para las cuales el Señor ha provisto la salida. Mientras estemos aquí en la tierra, la Biblia dice que, bueno, una de las cosas que va a pasar con nosotros es que como creyentes podemos ser perseguidos, podemos ser incluso injuriados, difamados. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 que todos los que quieren vivir de acuerdo a Jesucristo padecerán persecución. Es decir, la persecución y las aflicciones en la vida de un cristiano no deben de tomarnos por sorpresa. Pero estamos hablando de algo diferente cuando hablamos del arrebatamiento. Cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de cómo el Señor va a provocar el que los creyentes en Cristo seamos tomados de forma abrupta para ser librados de la ira. Así que vamos a adentrarnos en algunos otros versículos que nos explican un poco más acerca de ello. Específicamente en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos al principio, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, encontramos los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias en Asia. Seguramente hemos escuchado más de un mensaje, más de una enseñanza que nos hablan acerca de esto. Las cosas que el Señor quería de esas iglesias y algunas cualidades también con las que Él les animaba a continuar. Sin embargo, todo cambia radicalmente en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis precisamente. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4, encontramos a la iglesia ya no en la tierra, sino en el cielo. Y vamos a ver algunas cosas interesantes, porque en Apocalipsis 4 el Señor llama a Juan a subir al cielo y le va a mostrar las cosas que se ven en ese lugar. Dice en el versículo 4, lo que Juan está viendo, lo está relatando y dice: y alrededor del trono de Dios, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Ahora, todo esto es muy interesante, porque si continuamos leyendo en el versículo 9, dice la palabra de Dios: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y lee bien esto: y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es muy interesante, porque para empezar, existen en la Biblia cuatro ocasiones en el Antiguo Testamento donde se nos habla del cielo y específicamente del trono de Dios. En Isaías capítulo 6 encontramos una, en Ezequiel en el capítulo 1 encontramos otra,
En Ezequiel capítulo 10 encontramos la tercera, y en el libro de Daniel, en el capítulo 7, encontramos otra mención al cielo y al trono de Dios. Pero en ninguna de ellas nos da ningún detalle de que haya algunos otros tronos. Sin embargo, los tronos, y específicamente los ancianos que aparecen a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, son mencionados en el libro de Apocalipsis 12 veces. Ahora, 12 es un número muy importante en la Biblia. Es un número que habla de lo que está completo, como las 12 tribus, como los 12 apóstoles. Aparece 12 veces allí, lo que nos indica que hay un grupo en el cielo que ha llegado, que no estaba previamente contemplado por aquellos otros siervos de Dios que habían tenido visiones acerca del cielo y acerca del trono. La iglesia fue raptada para este tiempo. La iglesia para el capítulo 4 de Apocalipsis ya fue arrebatada, fue levantada de su lugar en la tierra y ahora se encuentra representada por estos 24 ancianos. Mira, muchas personas han querido incluso ponerles nombres o identidad a estos 24 ancianos. Algunos dicen que son los 12 apóstoles o los 11 y Pablo, más los 12 patriarcas. La Biblia no nos dice eso. Lo que la Biblia nos enseña es que estos hombres o estos ancianos que aparecen allí tienen coronas, están vestidos de ropas blancas, adoran al Señor y le ofrecen sus coronas. Ahora, esto es muy interesante porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros como creyentes tenemos recompensas. Y sabes que al menos 5 veces en la Biblia se habla de los creyentes con la posibilidad de obtener coronas de parte de Dios. Esto se va poniendo cada vez más emocionante, porque en el capítulo 5 también de Apocalipsis volvemos a encontrar a este grupo de ancianos allí alrededor del trono de Dios. Encontramos en el capítulo 5 la historia del rollo y del cordero. La Biblia nos enseña que el que estaba sentado en el trono tenía un libro escrito por dentro y por fuera y estaba sellado. Y había un ángel que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y aparentemente no encontraban a nadie que fuese digno. Y sin embargo, un poco más adelante, la Biblia dice que en medio de los ancianos, otra vez, aparece de pie un cordero como sacrificado, un cordero como inmolado. Y dice la Biblia que él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y a partir del versículo 8 volvemos a ver mencionados a estos ancianos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, están diciendo al Cordero, fuiste inmolado y con tu sangre, fíjate lo que están diciendo los ancianos, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es muy importante. Mira el que dice el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si nosotros vemos este pasaje de la Escritura y lo comparamos, por ejemplo, con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, encontramos mucha similitud. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es interesante que este grupo
este grupo de ancianos se identifica con el cordero inmolado, el cordero sacrificado, que sabemos que es Cristo, como aquellos que fueron rescatados, que fueron redimidos por su sangre. Amigo o amiga, hermano, hermana, nosotros, la iglesia de Jesucristo, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Esto se pone muy emocionante porque la iglesia es arrebatada y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis aparece en el cielo. Ahora, es interesante saber también y entender que la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y la menciono porque vamos a avanzar hacia esa dirección en un momento más, fue escrita en el año 51 después de Cristo aproximadamente, y contiene la primera mención clara del arrebatamiento o del rapto. Algunas personas han tratado de ver las características o la mención del rapto en el capítulo 25 de Mateo. En algunas otras sesiones posteriores vamos a platicar cómo el Señor no habló específicamente sobre el arrebatamiento, aunque yo sé que hay posturas que plantean eso. Pero el asunto que no debemos olvidar es que Jesús vino primeramente al pueblo de Israel. Él fue enviado a la casa de Israel. Su misión era morir por su pueblo. Desde que el ángel le dio el mensaje de su nacimiento a María, le dijo que Jesús iba a morir por su pueblo, iba a traer salvación a su pueblo. Cuando una mujer extranjera se acerca a pedir la misericordia de Dios para ella y para su familia, el Señor le dice también que Él había venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que el mensaje que Jesús traía, la misión de rescate, primeramente se iba a cumplir sobre Israel. Cuando Israel le da la espalda al Señor, es cuando ese mensaje, es cuando esa salvación se extiende a todos nosotros, como dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de esta mención de el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, debemos de comprender que el apóstol Pablo estaba realmente enseñando por primera vez esto. Esta revelación él la había recibido de parte del Señor y nos ha quedado a nosotros hoy en día para poder entender lo que va a pasar con la iglesia. Dicen algunos, ¿por qué Jesús no habló del arrebatamiento o del rapto? Bueno, solamente para darnos una idea, la Biblia dice en 1 Corintios 2, antes de ir a Tesalonicenses, versículos 6 al 10, que hablamos sabiduría, dice el apóstol Pablo, a quienes han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, escribió Pablo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La frase los príncipes de este siglo claramente se está refiriendo a Satanás y compañía. Si el diablo y las huestes de maldad del infierno hubieran sabido que la crucifixión de Cristo, lejos de destruir el plan de Dios,
de redimir a la humanidad, de rescatar a la humanidad. Realmente, si hubieran sabido que la crucifixión y la posterior resurrección de Cristo realmente eran el punto culminante de ese plan, seguramente no hubieran crucificado al Señor, como dice la Biblia. Porque mataron a Jesús, pero cuando Jesús resucitó y ascendió y envió a su Espíritu Santo, hoy Jesucristo vive en cada uno de nosotros los creyentes. Pero sí podemos encontrar pistas del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Pablo era un estudioso de la palabra de Dios y lo que él tenía a la mano en ese momento era el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21, encontramos una pista. Está escrito lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Fíjate en la siguiente expresión: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es muy interesante cuando nosotros leemos este pasaje de Isaías y nos damos cuenta de cuán parecido es lo que relata a lo que el Señor enseña a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Estos versículos dicen lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es tan emocionante ver cómo desde el libro de Isaías, escrito cientos de años antes de la venida de Cristo, hasta 51 años después de que Cristo nació, podemos ver el plan de Dios revelado para la iglesia de Jesucristo. Ahí mismo en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9, claramente Pablo, después de enseñar un poco acerca de los tiempos y de lo que viene, claramente cierra esta parte diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver claramente que además de estos, podríamos mencionar muchos pasajes donde el Señor promete proteger a su iglesia de los juicios del día de la ira. Por eso no debemos de confundirnos pensando que lo que está sucediendo hoy alrededor del mundo, las enfermedades y los terremotos y algunas otras situaciones que claramente son adversas a nosotros y que también nos llegan a perjudicar de alguna forma, aunque somos creyentes en Cristo, no debemos de confundirlos con la ira de Dios o con el juicio de Dios. Sencillamente son la consecuencia de que la raza humana, como una toda, le ha dado la espalda a Dios. Pero gracias al Señor que ahora hemos conocido la verdad y que ahora le seguimos. El segundo propósito del arrebatamiento, de este hecho poderoso donde el Señor levantará a millones de cristianos en todo el mundo, de todas las naciones, de todos los idiomas, a millones de cristianos que seremos levantados con el Señor. El segundo propósito es volver a poner en marcha el reloj profético que de alguna forma se había pausado en la era de la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios,
vamos viendo el avance del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y vemos el nacimiento del pueblo de Israel y vemos que a través de Israel Dios trajo al Redentor, al Mesías, a Jesús a esta tierra. Cuando el pueblo de Israel le da la espalda al Señor, gracias a Dios vemos también que hay una apertura para el mundo entero, para que personas que en otro momento no habríamos tenido la oportunidad, hoy tengamos la oportunidad de conocer a nuestro Dios a través de Jesucristo. Aunque no seamos judíos, aunque seamos de alguna otra nacionalidad, hoy podemos hacerlo gracias al Señor. Pero es interesante e importante entender que el reloj profético se detuvo cuando comenzó la era de la gracia para la humanidad en esta tierra. Antes de que Jesucristo viniera, nos dice claramente Juan capítulo 1, la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés era el medio por el cual la gente podía acercarse a Dios. Era a través del cumplimiento de todos los requisitos, las obligaciones, era a través del cumplimiento de las ceremonias y los rituales que el pueblo de Israel se acercaba al Señor. Y si algún extranjero quería buscar a Dios, tenía que hacerse parte del pueblo de Israel, cumplir con la circuncisión y obedecer todos esos mandatos también. Pero las cosas cambiaron cuando vino Jesús. Gracias a Dios por la venida de Jesucristo. Cuando Él vino, dice claramente el libro de Juan, en el capítulo 1, creo que es el versículo 17, dice la palabra de Dios, que la ley estaba y fue traída por medio de Moisés, pues Dios utilizó a Moisés para traer la ley, para entregar la ley. Pero la gracia y la verdad, dice categóricamente, vinieron por medio de Jesucristo. Y es entonces cuando viene Jesús y abre la posibilidad de salvación para todas las personas, que empezamos una era de gracia. La Biblia dice en el libro de Tito que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Todas las personas pueden hoy tener acceso a una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo. Esa gracia de Dios, ese regalo inmerecido, esa buena actitud de Dios sin que nosotros la mereciéramos, es lo que hace posible que hoy nos acerquemos al Señor. Pero durante todo este tiempo de gracia, el reloj profético que incluía a Israel en muchas cosas se ha detenido. Algunas cosas se han cumplido, pero hay algunas otras que se han detenido. Y la iglesia e Israel, en cuanto a la salvación, tal como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 14, en cuanto a la salvación, la iglesia e Israel pueden entrar juntos a la presencia de Dios. Cualquiera que sea judío o no sea judío, como la Biblia le llama, sea gentil, cualquier persona que venga a la fe en Jesucristo, inmediatamente se convierte en un hijo, en una hija de Dios. En cuanto a la salvación, así es. Pero en cuanto a la profecía, específicamente a las profecías de los últimos tiempos, parece ser que la iglesia e Israel son mutuamente excluyentes. Es decir, que mientras Israel estaba como el protagonista principal de las profecías, la iglesia no existía aún. Cuando la iglesia nace y pues se desarrolla y es repartido, es esparcido el mensaje de la salvación, Israel parece estar en una posición de espera en cuanto a la mayoría de las profecías respecto a los últimos tiempos. Pero la iglesia, la Biblia nos enseña, que la iglesia va a ser arrebatada y que en ese momento el reloj profético va a volver a marchar, dependiendo directamente una vez más del pueblo de Israel y teniendo a Israel como protagonista. Por favor, vean conmigo lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 25
al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sin adentrarnos en algunos detalles que tal vez más adelante podamos revisar, claramente aquí el apóstol Pablo le da una advertencia a la iglesia gentil, para no caer en arrogancia, y les devela un misterio. El misterio es que una vez, dice la Biblia, una vez que haya entrado la plenitud de los que no son judíos, la plenitud de los gentiles, una vez que el número de los creyentes que no somos judíos sea completado, las cosas van a dar un giro. Dice la palabra de Dios que después de eso todo Israel será salvo. La Biblia nos muestra una serie de eventos proféticos que van a llevarse a cabo y que van a permitir todo esto. Pero es muy importante entender eso, porque cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, y específicamente cuando escribe esto y utiliza la palabra plenitud, es decir, el número completo, él usa un término en el original que es el término pleroma o pleiroma. Y básicamente ese término era un término marítimo que se utilizaba cuando todos los que estaban en la nave, en un barco, a punto de zarpar, habían ocupado sus puestos. Es decir, Pablo está dejándonos ver que una vez que la iglesia de Jesucristo sea tomada por el Señor para evitarnos la ira, el día de la ira y del juicio de Dios sobre la maldad en la tierra, después de que la iglesia sea tomada, Israel vendrá a ser una vez más el protagonista de todos los eventos que continúen. Así pues, tenemos que entender estas dos cosas. Para empezar a comprender todo lo que sigue, debemos de entender que el arrebatamiento está próximo a suceder. Es inminente, en cualquier momento. Hoy podría ser, ojalá que sea hoy. Jesucristo vendrá y nos encontraremos con Él en el aire. Si tú conoces al Señor, yo te invito a que trates de vivir de una forma agradable a Él, que hagas todo lo que esté a tu alcance para que mientras llegue el momento de volar para encontrarnos con el Señor, tú puedas hablarles a los demás de Jesús, puedas tener una vida que refleje la transformación que Jesucristo trajo a tu corazón, puedas hacer que cuente tu vida. Utiliza tus recursos, tu inteligencia, tus capacidades, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, todo lo que tengas en favor de esparcir el mensaje de Jesucristo muerto y resucitado a favor de toda la humanidad. Pero si tú no conoces todavía al Señor, debes de saber eso. Un día millones de cristianos vamos a volar, vamos a desaparecer de esta tierra. Seguramente en las noticias van a hablar de una desaparición misteriosa. Seguramente en las noticias van a aparecer algunas personas que propongan el por qué millones de personas ya no están hoy en la tierra. Tú debes de saber algo. Lejos de creer cualquier mentira que se muestre en la televisión o en el internet en esos días, tú debes de saber, la iglesia de Jesucristo habremos sido arrebatados. Habremos volado con el Señor para encontrarnos con Él en las nubes. Antes que llegue ese tiempo, tú puedes poner tu fe en Jesucristo, confesarle a Él tus pecados, decirle que lo necesitas y ser parte también de la iglesia que muy pronto volará. Continuaremos
platicando acerca de este tema. Que Dios les bendiga.